Buenas, ¿qué tal? ¿Y se me escucha? Sí, se escucha. Ok. Bueno, preparé algunos ejercicios que son más o menos parecidos a los que suelen salir en el examen, más o menos lo que salió el año pasado. Y eso quería resolver hoy. Sí. Igual si tienen algún otro ejercicio o algo así, pueden pasarme nomás y vamos a intentar hacer. Voy a compartir mi pantalla y cualquier cosa me pueden interrumpir más, sin problema. Ay. Bueno, eh, la primera parte que estaba, o sea, que quiero resolver con ustedes es el tema de esto de hacer el circular shift de, de los diferentes números, en este caso hexadecimal. En este ejercicio, por ejemplo, pide eh, el circular shift de un bit, en este caso el left. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como está en hexadecimal, tenemos que pasar con su notación a binario. Bueno, el primer ejercicio, la letra A, ahora sobre el 9F. Nosotros sabemos que 9 se representa como 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. No sé si ustedes saben hacer esta conversión rápida de los números hexadecimal o decimal a binario, o quieren que explique esta parte de por qué es esto. Eh, yo creo que eso no hace falta, esos son los números hexadecimales ahora. Sí, o sea, esta es hexadecimal y de hexadecimal pasa a binario. Ok, está bien. Bueno, hexadecimal pasa a binario, que es 1, 0, 0, 1. Después el F, que representa 15, pasa a binario también, que es 1, 1, 1, 1. Esto yo combino así en la manera que está el ejercicio, primero el 9 y después el F. Este sería el 9 y este sería el F. En este caso, como me pide un bit left, o sea, se refiere al bit más significativo, que sería el primero. Entonces, lo que básicamente me pide el ejercicio es mandar el primer bit, mandar hacia atrás. O sea que pasa de ser el más significativo a ser el menos significativo. Entonces, este 1 paso al final, entonces me va a quedar como está acá, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Así. Después, un ejercicio me pide expresar otra vez esto en hexadecimal. Yo de binario vuelvo, este que está en binario, vuelvo a pasar a hexadecimal. 0, 0, 1, 1 es 3 y 1, 1, 1, 1 es F, que es 15. La misma cosa con el siguiente ejercicio. Me pide que haga el circular shift de A2. Esto está en hexadecimal, entonces primero paso a binario. El A va a ser 1, 0, 1, 0. El 2 va a ser 0, 0, 1, 0. Vuelvo a juntar los dos, así como está el ejercicio. Primero el A, segundo el 2. Me queda de esta manera. Y como me pide que haga desde la izquierda, entonces el más significativo pasa a ser el menos significativo. Entonces me queda de esta manera. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Esto está en binario. Entonces vuelvo a pasar a hexadecimal, que es lo que pide el ejercicio. Acá, por ejemplo, hay otro ejercicio que en vez de pedirme un bit, me pide 4 bits. Y esto hay dos maneras de hacer. Que es hacer 4 veces, ir cambiando el bit más significativo. En este caso, por ejemplo, en el ejercicio A, me pide en el código binario 10101. En este caso, como ya está en binario, no hace falta que pase nada. Si ya está en binario, entonces trabajo ya directamente con esto. Entonces, hago el primero, le paso hacia atrás, me queda este código acá. Esto ya fue o sea, ya hice ya el primer shift. Pero como en este caso me pide 4, tengo que repetir 4 veces este proceso. Primero hago este, después este 0, paso hacia atrás,
ya es el segundo, me queda 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ahora este 1 paso hacia atrás, me va a quedar 0, 1, 1, 0, 1, que está acá, y vuelvo a pasar hacia atrás. Cuando ya hice 4 veces este proceso, esa es mi respuesta. Esto es hacer el paso a paso, o se puede hacer también se puede hacer con un solo movimiento, digamos, que es ya agarrar los primeros 4. Como me dice left, me pide 4 bits, entonces ya agarro los primeros 4 y ahí paso hacia atrás. Y me va a quedar este 1 primero y después todo atrás. Entonces queda 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Pero con esto hay que tener cuidado porque pueden haber casos en el que, por ejemplo, el ejercicio C me da el código C, o sea, el número 001, y en este caso yo no puedo agarrar, no tengo ni siquiera 4 bits para poder agarrar los 4 y hacer el cambio. Entonces únicamente tengo que hacer el paso por paso. Primero tengo que pasar este, hacer el primero, voy a quedar ahí 0, 1, 0. Después hago el segundo paso, el segundo cambio, voy a quedar 1, 0, 0. Después hago el tercer cambio, va a quedar 0, 0, 1. Y ahora hago el último cambio. Cuarto cambio y me va a quedar ahí 0, 1, 0. Que es lo que está en la respuesta. Entonces, si van a pasar todo uno, tengan especial cuidado cuando hay un caso como este, en el que no está completo. Y eso. No sé si está todo claro con esta parte. ¿Hay alguna duda? Yo entendí bien. Ok. Si no hay ninguna duda, entonces podemos avanzar al siguiente tema, que es sobre las operaciones con las puertas lógicas. Bueno, en esto, o sea, las puertas lógicas, para acá, no. Las puertas lógicas son estas: es el AND, es el OR, es el SOR y es el NOT. Estos, o sea, el AND, el OR y el SOR reciben 2 inputs y dan 1 de output. O sea que la compuerta recibe 2 números para dar como resultado 1. Y el NOT simplemente recibe un número que da como resultado otro número también. Entonces, estas son diferentes operaciones. El AND, por ejemplo, cuando sus dos inputs cuando sus dos inputs son 1, en ese caso el resultado va a ser 1. En todos los otros casos van a ser ceros. En el OR, en este caso, únicamente va a dar 0 cuando los dos inputs son 0. Si es 0, 1 o 1, 0 o 1, 1, va a dar siempre 1. El SOR va a dar como output 1 cuando los dos inputs son números diferentes. En este caso el 0, 1 o el 1, 0. Si son los mismos, como es el 0, 0 y el 1, 1, da 0. Bueno, entonces... Bueno, después... Estas operaciones se pueden hacer con bits, o sea, con un número de muchos bits. No necesariamente que pueda hacerse con solamente un bit. Entonces, acá, en este ejercicio, lo que me pide es encontrar una máscara y una operación lógica que, por ejemplo, en el A, cuando yo le ingrese un número en binario cualquiera, este pueda poner 1 en los primeros 4 bits y el resto le deje igual. Entonces, para hacer este tipo de ejercicios, uno puede elegir cualquier número en binario. Por ejemplo, en este caso yo elegí el 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces lo que yo tengo que buscar con esto es encontrar una operación lógica y encontrar una máscara que haga que los primeros 4 números se conviertan en 1 y que los otros 4 se queden igual. Entonces,
Esto básicamente se hace con trial and error hasta encontrar la respuesta correcta. Tipo, y con la práctica uno ya va aprendiendo ya de manera más rápida cuáles son los truquitos, digamos, para cada tipo de ejercicio que te pida. En este caso, siempre que me pida no cambiar los bits, siempre va a ser un OR lleno de ceros. Porque si cero, porque el cero, un OR entre dos ceros me da 0, un OR entre 1 0 me da 1. Entonces, de igual manera, aunque mi input sea 1 o mi input sea 0, el número se va a ir manteniendo. Y después, como me pide que cambie estos primeros 4 que se convierten en 1, yo sé que al poner un OR y que uno de mis entradas ya sea 1, sí o sí va a ser 1 otra vez acá abajo, sin importar si este sea 0 o si sea 1, como en este caso. No sé si se entiende esto. Pero si se escucha mucho el sonido de fondo. Bueno, podemos hacer este ejercicio. En este caso, me pide encontrar la máscara y la operación lógica que se necesita para poner 0 en el bit más significativo. O sea que voy a usar el mismo ejemplo que es 1, 0, 1, 0, 1, 0. Yo elijo cualquier número en binario que yo quiera. En este caso, yo siempre trabajo con este número ya que tiene ceros y tiene 1, entonces es más fácil. Y entonces me pide encontrar una operación lógica y una máscara que haga que el primer bit se convierta en 0 y que los otros 7 se mantengan. Entonces 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, para poder cambiar, para que esto sea siempre 0, a mí lo primero que se me ocurre no, lo primero que se me ocurrió fue un AND, pero en realidad necesito que esto no cambie. Entonces, puedo hacer un OR tampoco y un SORT, creo que sí se puede. Un SORT. Y acá, si es 0, 0, 0 me va a dar 0. Y si es 1, 1, 0 me va a dar 0. Sí, cumple. Acá 1, 0 me va a dar 1. 0, 0 me va a dar 0. 1, 0 me va a dar 1. 0, 0 me va a dar 0. 1, 0 me va a dar 1. 0, 0 me va a dar 0 otra vez. Y para este bit, como me pide que sea 0, entonces tampoco creo que se va a poder, porque si es un 1, 1, 0, pero si este sea 0, 0, 1 me va a dar 1 otra vez. No, tampoco se puede. No sé si tienen alguna idea qué operación lógica podemos usar. Un ¿Por qué el poniendo XOR no se puede? Creo que no se puede porque, ¿verdad? Si yo pongo un 0 acá, no, pero si yo pongo un 1, era 0. Ah, no, sí, se puede usar. Pero lo hacer con un 1 acá. Sí, se puede. Porque si es 1, 1, 1, 1 me va a dar 0. Y por ejemplo, si este sea 0, entonces 0, 1 me va a dar 0. No, me va a dar 1. No, eso no se puede. Sí. 0 me va a dar 0. No, 0 no. No sé si alguien me estaba hablando y quería decir otra cosa. un AND llenando todo de unos, excepto el primero. Sí. No todo de unos. A ver acá. 1, 1, sí tenés razón. 1, 1, 1, 1. Y casi un 0. 0, 0 me va a dar 0 y 1, 0 me va a dar 1. Sí tenés razón. Así es. Bueno, entonces, la operación lógica va a ser el... Perdón.
Entonces la operación lógica va a ser AND. Pero Y una pregunta para este más, si es que en el caso de que el número original tenga uno, no va a ser uno otra vez. no, o sea, ¿te referías acá? Sí, O sea, en este caso. No, sí. porque el AND, cuando un número es 1 y el otro es 0, me va a dar 0 otra vez. Ah, ya, me confundí con el OR. Entonces, tranqui. El AND solamente da 1 cuando los dos inputs son 1. Entonces, también el número, o sea, lo que dijeron que es AND, la operación lógica, y la máscara va a ser esta. Entonces, más va a ser 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Y el logic operator va a ser el AND. ¿No sé si quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿Puedes explicar cómo funciona el XOR? Bueno, voy a ir otra vez. Acá. Bueno, el XOR lo que hace es, cuando los dos inputs son números iguales, cuando todos los números son iguales, lo que hace es retornar 0. Básicamente es o A, o sea, o el primer input o el segundo input. No pueden ser ninguno, o sea, no pueden ser ninguno y tampoco pueden ser los dos. Solamente puede ser o uno o el otro. No pueden ser ambos. Ya Entonces, es. cuando son iguales, básicamente o te va a dar 0, y cuando son diferentes, sí te va a dar 1. Ya entendí, gracias. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿sí ya quedó claro? ¿Sí ya quedó claro esta parte? Perdón por tardar en pillar cuál era, pero hace mucho no hago esto. Y así. Pues, así como les dije, esto más bien con la práctica uno va adquiriendo la... Tipo cuando te dice no tenés que cambiar ninguno, ya decís, ah, bueno, puede ser tal cosa, puede ser tal cosa. Únicamente con la práctica se va perfeccionando más esta parte. Y así. Pero así como le dije, es ir probando y probando hasta que salga. Y así. Bueno, después, otra cosa que también quería explicarles es el tema de la notación del floating point. Y voy a explicar con... El floating point se representa, o sea, la forma normalizada de representar el floating point es de 8 bits, en los cuales el primero representa el signo del número, representa el signo del número cuando está en... O sea, bueno, en este caso, por ejemplo, tengo un número que está en decimal, que es menos 4.65625. En este caso, por ejemplo, el primer bit, el más significativo, va a ser un 1, porque el número en realidad es negativo. Y para el siguiente caso, el 8.4375, su primer bit, el más significativo, va a ser 0, porque es positivo. Y así. Bueno, eso es para el primer bit. Para los siguientes tres, representan el exponente, que está en notación, creo que está XS3 notation, algo así, no me acuerdo. Pero les voy a explicar enseguida cómo pueden no preocuparse por esa parte y así. Pero básicamente estos tres son el exponente y los siguientes cuatro son la mantisa. Que ahora voy a explicarles qué representa. Bueno, por ejemplo, para este ejercicio me pide que este número en decimal represente en formato de 8 bits con la notación de floating point. 8 bits floating point. Y eso. Después voy a explicar lo de termination error. Bueno, lo primero que tengo que hacer para representar esto en floating point es pasar de decimal a binario, que es lo que hice acá. Primero, al signo no le hago caso ahora. Al signo no le hago caso, únicamente le hago caso del número en sí. Entonces el 4, paso binario, que es la parte entera, que va a ser 1, 0, 0. Y el 0,65625, paso también a binario, que es la parte decimal.
para hacer el cambio, únicamente tengo que multiplicar el número en decimal que tengo por 2 y le voy restando 1 cada vez que el 1 sea mayor. Así no, por ejemplo, para este caso, voy a seguir multiplicando por 2 hasta que pase 1, le vuelvo a restar 1, agarro la parte decimal otra vez y así, hasta que las multiplicaciones me den 1, básicamente. Entonces, después, al ya llegar a este 1, agarro los números que yo iba agarrando de esta parte, serían esos, agarro de manera desde arriba hasta abajo. Entonces, el 0,65625 se representa como 10101. ¿Se entiende esto? De cómo pasar de decimal a... O sea, esta parte de decimal pasar a binario. Sí, se entiende. Ok, bueno. Entonces, yo con esto puedo hacer mi representación de número binario, que es la parte entera, el punto, en la misma parte, digamos, y después la parte decimal que agarré. Sería 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bueno, ahora, para el floating point, esta es mi representación en binario. Para el floating point, lo que indica es, o sea, lo que se tiene que hacer es escribir un 0, un 0 punto, y después ubicar mi parte entera y mi parte decimal, así de corrido, sin ningún punto otra vez en el medio. O sea que yo voy a juntar este 1, 0, 0 con este 1, 0, 1, 0, junto todo de una. Entonces escribo 0, y esta parte más esta parte unida. Y entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es buscar un exponente con el cual yo pueda este 0,10010101 poner como su notación en binario. Dejar en esta manera. Entonces, yo sé que para este caso yo necesito mover 3 números delante de la coma para tener este 100 otra vez adelante de la coma. Entonces mi exponente va a ser 3. Entonces va a ser, porque si es 1, voy a pasar este 1 acá y me va a quedar 1,00101001. Después, si es 2, yo paso ya estos 2, entonces me queda 10,010. Pero si es 3, paso estos 3 ya, entonces me queda 100 por 1010, que es lo que yo estoy buscando básicamente. Entonces mi exponente va a ser 3. Pero en la notación del floating point, yo no es que tengo que pasar ya este 3 directo en binario. Lo que tengo que hacer es sumarle 4, porque esta representación en realidad no está en binario. O sea, no está en otra notación. Entonces, para no preocuparme de tener que aprenderme otra notación, básicamente lo que hago es sumarle 4 al número que tenía mi exponente, que en este caso es 3, le sumé 4, obtuve 7, y yo este 7 paso en binario, que va a ser 1, 1, 1. Entonces, yo ya tengo todo lo que estoy buscando. Porque yo tengo ya el signo, que como les dije hace rato, es negativo. Entonces al ser negativo mi signo va a ser 1. Y el primer bit, este bit va a ser 1. Así como está acá. Mi exponente también ya tengo, que es el 1, 1, 1, 1. Que es el 7 que pasa a binario. Entonces este sería mi exponente. Y ahora, la mantisa se refiere básicamente a lo que yo puse acá. A lo que yo puse delante del 0, que era la unión de mi parte entera y mi parte en decimal. Entonces, mi mantisa va a ser 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Es básicamente la unión de los dos. Y, como en este caso, cuando estamos trabajando en la forma normalizada, mi mantisa únicamente puede tener 4 bits. Entonces, yo estos 4 últimos que están acá, no les pongo al expresar en floating point notation. Entonces, cargo el primer bit, que es el signo, los siguientes 3, que es el exponente, y los siguientes 4, que son los primeros 4 de mi mantisa. Entonces, esta sería
la representación del número en la notación del floating point. Pero hay que tener en cuenta que el ejercicio pedía que identifiquemos cuando hay un truncation error. Y esto ocurre cuando yo necesito más de 8 bits para poder expresar esto. En este caso, mi mantisa no está representada al 100%. No está representada, los 4 bits de la mantisa no agarran los 8 que tengo yo en este caso, que necesito. Entonces ahí ocurre un truncation error, porque yo necesito 4 bits más para representar correctamente mi número. ¿No sé si se entiende esto? Yo no entendí bien la parte del exponente. ¿Por qué hice esto o por qué elegí 3? Porque 3 y si le sumas 4 siempre, o si le sumas 4 solamente porque ese es el entero. ¿Cómo? Bueno, lo voy a explicar. No. Bueno, básicamente, si se ve acá, esta es mi notación en binario. Y en mi floating point, así como les dije, yo siempre tengo que escribir primero un 0 punto y acá juntar el número que yo expresé recién, que sería la parte entera y la parte decimal. O sea, este número, su representación en binario, yo le pongo acá después del 0, sin ningún punto ni nada. Entonces yo acá le pongo primero escribo el 4, que era 1, 0, 0, y después escribo la parte decimal, que era 1, 0, 1, 0, 1. Voy a mandar esto un poco más hacia abajo para poder explicar. Bueno, entonces al multiplicar, esto está en base 2. Entonces cada vez que yo le multiplico, como es un número binario, esto está en base 2. Entonces cada vez que yo le multiplique por 2, un número va a salir de la base, va a pasar a la parte entera. Entonces si esto yo multiplico por 2, va a ser 1,00101101. Yo al multiplicarle por 2, este primero pasó después de la coma, delante de la coma. Entonces, si yo le vuelvo a multiplicar por 2, este 0 de acá va a pasar delante de la coma. Entonces va a ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y yo, si le vuelvo a multiplicar este por 2, esto pasa delante de la coma. Entonces ahí me queda 100.0, perdón, 1, 0, 1, 0, 1. Y si te das cuenta, yo después de multiplicarle 1, 2 y 3 veces la representación del floating point, obtuve, o sea, después de multiplicarle 3 veces por 2, esta representación es idéntica a la de la representación binaria. Entonces por eso yo agarro 3, porque yo necesito encontrar un exponente que haga que este número de acá, que este código de acá, que esta representación de acá, sea igual a la del binario. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, como acá dice, multipliqué por 2 una vez, multipliqué por 2 veces, la segunda vez y después la tercera vez. Al multiplicar 3 veces 2, obtuve la misma. Representación en binario. Binario. Bueno, entonces por eso mi exponente va a ser 3. Porque le tuve que multiplicar 3 veces por 2 para poder llegar a esto. Para que sea igual a la representación en binario. Y bueno, es que en la representación del floating point, el exponente en sí no está representado en binario, no está representado en la notación tradicional del binario, está representado en un excess. Entonces, para no tener que aprenderme la nueva tabla, esa tabla del excess notation, lo que hago es le sumo 4. En este caso, como era 3, le sumé 4, entonces me dio 7. Y yo este 7 paso a binario. No sé si se entiende. Porque en otro caso, ponerle que mi exponente, tengo otra representación y mi exponente sea 2. Mi exponente sea 2. Entonces, este 2 no está en binario.
tradicional. Entonces yo le sumo 4 para convertir a binario tradicional. En este caso, por ejemplo, va a ser 6. Y yo este 6 paso a binario, que va a ser 1, 1, 0. ¿Se entiende? O sea, la tabla de exponentes está en Access Notation tipo 4, o sea, 4. Access Notation era que se le restaba 4 si es que era la tabla de 4, ¿verdad? Sí, creo que sí. O sea, es que hay diferentes Access Notation, creo. No estoy seguro. Sí, depende de cada uno. Tipo, si es 8, a tu número normal le restas 8, creo, y ese va a ser, tipo, va a valer 2, pero en realidad es menos 6, ¿entendés? Tipo, tenés que representar menos 6, pero es 2. Y así depende de cada uno. Ya. Tipo, el 4 es menos 4, y por eso es que creo que es así. Creo que sí. La verdad que no recuerdo bien. La verdad que yo cuando pillé que se podía sumar 4 ya no le di más tanta pelota a la tabla del Access Notation. Pero esto básicamente sirve siempre. Se le suma 4. Y eso pasa a binario. ¿Se entendió? Sí. Ok. Bueno. Entonces, como les dije, la parte del truncation error es porque necesito más bits en mi mantisa. Y así. No sé si hay otra duda con respecto a este ejercicio. Si no hay ninguna, voy a pasar al siguiente, que es hacer lo contrario, básicamente. Me da el número, o sea, me da un patrón de bits que está en floating point y me pide que esto yo represente en un número en decimal. Entonces, venga. El A me da el patrón 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces, lo que hago es separar. Así como vimos, el floating point, el primer bit representa el signo, los otros 3 representan el exponente y los últimos 4 la mantisa. Entonces separo de esta manera. El primero es el signo, los segundos son los exponentes y los últimos 4 son las mantisas. Bueno, en este caso mi signo va a ser 1. Mi signo va a ser 1. Este 1 representa que es negativo. Fíjense que siempre que sea 1, el signo es negativo y siempre que sea 0 va a ser positivo. Ahora, mi exponente es 1, 1, 0. Y esto, si yo paso a binario, si yo paso a decimal, me va a dar 6. Y como yo les dije, esto en realidad no está en el binario tradicional, está en excess. Entonces, si hace rato yo le sumé 4 para encontrar el exponente, para encontrar el número en este caso, le resto 4. Entonces, va a ser 2. Entonces mi exponente es 2. Así como les dije, este número ya no es el binario tradicional para yo, o sea, este 2, el binario tradicional no es 1, 1, 0. Entonces lo que hizo el problema fue sumarle 4 a este 2 para obtener 6 y este 6 recién pasó a binario. Es la misma cosa que hicimos hace rato. Bueno, ¿se entiende por qué es 2? Okay, bueno, y para mi mantisa obtuve el 1, 1, 1, 1. Bueno, ahora lo que yo hago con esto es expresar en la notación del floating point, que es 0 punto, escribo mi mantisa, 1, 1, 1, 1, por 2, y el exponente, por 2 a la 2. Entonces, yo de esto voy a pasar a 1, 1, punto 1, 1. Como es 2, mi exponente, tuve que mover, estos dos unos pasaron delante del 0, delante de la coma. Entonces me quedó 1, 1, 1, 1. Estos dos pasaron hacia acá. Bueno, entonces, ahora yo tengo ya mi número, que está en binario. Ahora lo único que tengo que hacer es pasar a decimal. Esta parte, la parte entera, va a ser 2 a la 0 más 2 a la 1. Y la parte decimal, ahí. Parte decimal
va a ser 2 a la menos 1 más 2 a la menos 2. La parte entera me da 3. La parte decimal me da, va a ser 1/2 más 1/4, me da 3/4. Entonces, ya tengo. Entonces, yo con esto que hallé ahora, yo sé que mi número en decimal va a ser 3. O sea, mi entero es 3 y mi parte decimal es 3/4. Esto representa 3.75. Entonces, esto sería mi respuesta. Entonces, Tenés que ponerle, creo, el signo negativo. sí, también. Sí, eso iba a decir antes. Así como vimos, el signo es negativo, entonces le agregamos. Negativo, negativo. ¿Se entendió? ¿Hay alguna otra consulta sobre esto? ¿Quedó claro? Entonces, vamos a hacer el siguiente, que es el B. En este caso, el signo es 1, entonces va a ser negativo. El exponente es 0,01. Esto yo paso en binario, me va a dar 2. Perdón, me va a dar 1. Y este 1 le resto 4, me va a dar menos 3. ¿Puede ser? Entonces yo este 3 lo presento como sí. Mi exponente es menos 3. Ustedes saben. El signo es negativo, mi exponente es menos 3. Ahora, mi matiza es 1, 0, 0, 1. Ahora yo esto expreso como floating point, que va a ser 0,1001 por 2 a la menos 3. Y ahora yo este menos 3, o sea, para el exponente menos 3, entonces muevo 3 lugares hacia acá. Entonces va a ser 1, 2, 3, 1, 0, 0, 1. Y ahora yo este número represento como decimal. Entonces esto va a ser 2 a la menos 4 más 2 a la menos 7. ¿Puede ser? 2 a la menos 4. 1 sobre 2 a la menos 7. Perdón. Uy, no me salió. Esto sería 3. ¿No sabe por qué no sale? La respuesta tiene que ser esa. Y yo me quedo... No sé si me equivoqué en algún lado. Es negativo. Te faltó un 1, tipo era, creo que es 001, 1001. O sea, en vez de 3 ceros, tiene que ser, o sea, ahí en el último es. Acá. No, ese está bien. Al lado, ¿ves? Dice 0.000 y es 0 abajo. Me faltó 0, sí, 0.001 tendría que ser. 001, así. Sí, y después. No, te faltó poner un 1 ahí. Tipo, de tu exponente es 001, no 000. 0. Estoy totalmente perdido, sinceramente. No entendí otra vez lo que dijiste. O sea, mira tu exponente nomás, no es 000, no son 3 ceros, es 001. Y después va la mantisa que es 1001. Sería 001. 1, otra vez, 001. Pero, ¿de dónde salió este 1? De tu exponente. Ok.
Entonces va a ser 2 a la menos 2, 3, más 2 a la menos 4, más 2 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a la 3, más 4, más 2 a la 7. No, tampoco sale. Mira. ¿Qué número es el que te tiene que dar? Esto, no se ve 16. Pienso que es porque se toman solamente los 4 bits. O después del el punto. Cierto, tenés razón. Entonces, esto de acá ya no se toma. Cierto, tenés toda la razón. Pero 1, y ahí sí ya es 2 a la menos 4, que es 1 sobre 16. El negativo por el signo. Sí, tenés razón. Importante ese detalle. ¿Por qué pasa eso? Porque la mantiza únicamente puede tener 4 bits. Entonces, yo al hacer mi floating point, ya no pongo más esto, digamos. Ya solamente considero los 4, porque mi mantiza solamente puede tener 4 bits. ¿Eso se entiende? Ahí, por si acaso, no ocurrió otro truncation error. Sí. Sí. Pero no sé si el truncation error, o sea, el concepto de que truncation error es porque te falta bien la mantiza, sí es eso. Pero no sé si se le considera así también al hacer al revés, al hacer como estamos haciendo ahora. Mira, sí. Pero así como dijo el compañero, hay que tener mucho cuidado con esto, de que solamente se le consideran los primeros 4. Y así. No sé si quedó otra duda. O sea que se puede desconsiderar nomás directamente los que pasan después del cuarto número. Sí, así es. No se le considera. Esto es como que si no existe. ¿Otra duda? El ADI no te da ninguna tabla en los exámenes de los números binarios. No, que yo recuerde no. El del exponente tampoco nos dan. Creo que sí vio ese. Creo que sí, pero no recuerdo muy bien. ¿Y los números en choose complement? Creo que no. Para mí que el del exponente no me puso. No, sí es que puso. No me Creo acuerdo. que solamente puso lo del hexagesimal en el homework que nosotros hacemos. La verdad que mucha tabla no va a poner, no creo que ponga muchas. Bueno, así como vemos, lo importante de este ejercicio es acordarse de solamente considerar estos 4 que están después de la coma. Que después ya no, porque ya es un truncation error. Y así. Bueno, quedó todo claro entonces con este. Y así. Bueno, el siguiente es un ejercicio que me pide otra vez representar este número que está en decimal, presentar en floating point notation, pero me dice que no está restringido a usar la forma normalizada. Y la forma normalizada era la que restringía estos de las cantidades, que iba a ser 1 para el signo, 3 para el exponente y 4 para la mantiza. Entonces yo estoy libre de... O sea, no va a existir, por ejemplo, en este caso el truncation error, porque yo puedo poner en la mantiza cuántos bits quiera. Bueno, entonces,
acá es el número de 0,5, la parte entera es 0, la parte decimal es 1, así. Y esto sería la representación en binario. Entonces esto representa como floating time. Escribo el 0,0 y ahora ya puedo representar no, espera, esto va a ser 0. Bueno, y ahora escribo la representación en binario sin coma. Va a ser el 0,1 por 2, mi exponente. En este caso mi exponente, para yo llegar a esta representación otra vez, mi exponente va a ser 1. Porque yo voy a mover este 0 de acá y me va a quedar 0,1. Entonces mi exponente va a ser 1, que le sumo 4 y en realidad va a ser 5. Entonces, este 5 en binario es 1, 0, 1. Ahora, mi signo va a ser 0 porque es positivo. Mi exponente va a ser 1, 0, 1. Y mi mantisa, en este caso, va a ser 0, 1, 0, 0. Porque le voy a rellenar esta cantidad que le falta. O sea, como en este caso tengo 2 bits más, que es el 0 y el 1, le voy a rellenar con 0 hacia atrás. Entonces se representa de esta manera. Saco. Esto yo unifico todo, entonces me queda 0, que es el exponente. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Esta es una manera de representar. Bueno, la siguiente. Esta por ejemplo, es la forma normalizada, porque este 0, 1 yo ubiqué directo delante del punto. Este 0, la representación en binario, ubiqué ya directamente después del 0, pero como no me pide que sea normalizada, entonces yo puedo agregarle la cantidad de ceros que quiera y empezar donde quiera, básicamente. Entonces esto por ejemplo puede ser 0, 0, 1. En este caso va a ser por 2. Para yo llegar de este a este, necesito multiplicarle por 2. Entonces va a ser por 2, mi exponente, más 4, que va a ser 6. El signo va a ser 0 porque es positivo. Mi exponente va a ser 6, que en binario es 0, 1, 0. ¿Puede ser? 1, 2, sí. Bueno, perdón. Que va a ser 1, 1, 0. Mi exponente va a ser 1, 1, 0. Y mi mantisa, así como le dije, se rellena con lo que falta hacia atrás. Falta acá, entonces le relleno hacia atrás, acá. Entonces, el siguiente código, o sea, la siguiente combinación que encontré, con la que se puede representar es el 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. No sé si queda claro esto. Básicamente, como me pide que no esté normalizado, no me restrinja eso, yo acá puedo ubicarle este 0, 1, que era de mi representación en binario, puedo ubicarle donde yo quiera. Puedo ubicarle, por ejemplo, 0.0000 y acá recién poner el 0, 1. Tipo, no me restringe esto. No restringe. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Ok, bueno, entonces podemos hacer, por ejemplo, la parte C. O sea, vamos a hacer uno más. Por ejemplo, que va a ser este. Que va a hacer mandarle uno más hacia atrás, básicamente. Va a ser 0, 1, 2, 3. Y acá recién escribo el 0, 1. Ahí recién escribo. Entonces, esto va a ser por 2. Acuérdense que yo tengo que llegar a 0,1. Entonces me voy a mover 1, 2, 3. Por 3, más 3. Perdón, más 4. 3 más 4 me va a dar 7. Este 7 es 1, 1, 1. Mi signo, otra vez, 0, es positivo. Mi exponente es 7, que va a ser 1, 1, 1. Y mi mantisa va a ser
0, sí. Cero más 3 ceros. Ah, me he comido algo. Ah, sí. Entonces va a ser 1, 2, 3. 0, 0, 0, 1. No puse un 0 de más acá. Perdón. Ahí tenía. ¿Se entiende? O sea, básicamente lo que hay que tener en cuenta de este ejercicio es que cuando me pide que no, cuando no me restringe a que esté normalizado, yo puedo empezar a poner a escribir el 0, 1 donde yo quiera. En este caso yo empecé en el tercero y acá yo empecé en el segundo. No necesariamente tengo que empezar directamente después de la coma, en el primer 0, o sea, en el primer lugar después de la coma. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bueno. Después está el tema del Hamming code. Bueno. El Hamming code también básicamente es una combinación de bits que se usa para mandar, o sea, representar mensajes, en teoría. Y esto tiene una manera de encontrar si es que este mensaje tuvo algún error durante el envío, que básicamente no se recibió el dato que se envió. Que es, o sea, en este caso, por ejemplo, tenemos el código 101101011011. Esto yo puedo ubicar así de esta manera. El primero, o sea, escribo el índice, digamos, de cada elemento para poder guiarme. Y básicamente el proceso que se usa para saber en qué bit hay un error es realizar básicamente el XOR entre todas las posiciones que tengan 1. Entonces, entre el binario de todas las posiciones que tengan 1, en realidad. Por ejemplo, acá, las posiciones que tienen 1 son el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8, el 10. Entonces, básicamente lo que yo hago es todos estos números, el 10, el 8, el 7, el 5, el 4, el 2 y el 1, paso en binario. El 10, por ejemplo, es 10, 10. El 8 es 1, 0, 0, 0. El 7 es 0, 1, 1, 1. El 5 es 0, 1, 0, 1. El 4, 0, 1, 0, 0. El 2, 0, 0, 1, 0. Y el 1 es 0, 0, 0, 1. Entonces yo, entre todos estos patrones de bits, hago el XOR. Y así, una manera rápida de poder hacer este XOR, básicamente es contar la cantidad de unos que hay en cada columna. Entonces, en esta columna, en esta primera columna, tengo 1, 2 y 3. En el caso de que yo tenga un número impar de unos en la columna, el resultado va a ser del XOR, va a ser un 1. Y en el caso, por ejemplo, acá en esta fila de la columna 4, tengo 1, 2. En este caso, yo tengo solamente 2, entonces como un número par, va a ser 0. Entonces, repito ese patrón. Cuento la cantidad de 1 que hay en esta columna. 1, 2, 3. Entonces, va a ser 1, porque es impar. Para la siguiente columna, 1, 2, 3. Cuento, son 3. Entonces, como es impar, va a ser 1. Para el siguiente, 1, 2, 3. Es impar, entonces va a ser 1. Para la última, 1, 2. Es un número par, entonces va a ser 0. Entonces, este resultado que me dio mi XOR, si yo vuelvo a pasar a decimal, que es lo que hice acá, me da el índice de cuál bit es el que está incorrecto. Entonces, el resultado de mi XOR fue 0, 1, 1, 1. Entonces, esto yo paso binario, de esta manera, así como siempre, yo tengo un 7. Entonces, yo sé que el bit incorrecto es el 7. ¿Eso qué significa? Que este 7 de acá, en realidad, no tiene que ser 1, tiene que ser 0. ¿Se entiende? ¿Y hay alguna manera de que el mensaje ese haya estado correcto? Sí. Creo que
Cuando, por ejemplo, si le sale el XOR, te tiene que dar todo 0. Ok. O con un número fuera del rango, creo que también. Yo creo que es, tenés que contar la cantidad, porque viste que son even, entonces te tiene que tirar otra vez un even. Entonces si tenés cantidad o sea, si tenés unos de cantidad par, ahí creo que es correcto. O sea, acá en el código, en el Hamming Code en sí, ¿te referís? Sí, porque viste que se basa en base a las distancias. Entonces si tenés cantidad 1, o sea, tu cantidad de unos es par, en teoría está bien lo que recibiste. Sí, creo que sí tenés razón. Porque acá, por ejemplo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si en este caso son 7, entonces, así como decías, hay un error. Sí. Tienes razón. Entonces, eso también es una manera, Filipo, de que si la cantidad de unos en tu Hamming Code es par, significa que no hay ningún error. Así como te dije también, si hay que hacer el XOR, te va a salir todo 0, 0, 0. Y así, entonces me pueden aguardar un momentito. Ya, bueno, perdón. Bueno, entonces, ahora voy a mirar lo que me pide el ejercicio, así como vimos. El primero es el bit que está incorrecto. Pasamos todos los índices del 1, o sea, hicimos el XOR, después pasar a binario, pasamos otra vez a binario el resultado, y vimos que ese es el índice, o sea, en este caso el índice que estaba incorrecto es el 7. Después, la parte B del ejercicio me pide que escriba el correct data. Al pedirme, o sea, puede pedirme dos cosas este ejercicio, estos tipos de ejercicios. Pueden pedirme el dato correcto o el Hamming code correcto. El Hamming code correcto es básicamente los 10 bits que tenemos acá, corrigiendo el que estaba mal. O sea que en este caso, el que estaba mal es el 7. Entonces, corrijo esto. Entonces, este va a ser mi Hamming code. Correcto. Bueno, pero cuando me pide el data, que es como en este caso, yo no tengo que considerar los parity bits. ¿Qué son los parity bits? Son todos los elementos que tengan como índice 2 a la n. Que sería el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, 32 y así, sucesivamente. Entonces, este es mi Hamming code correcto, que es el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Lo que yo tengo que hacer es no considerarle a los elementos que son 2 a la n, que sería el 1, el 2, el 4 y el 8. Entonces, no lo consideramos eso y cambiamos el 7, que va a ser 0. Entonces ahí ya escribimos. Va a ser 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Se entendió? O sea, básicamente cuando me pide el data, se refiere a sin los parity bits, sin estos elementos, el 8, el 4, el 2 y el 1. Pero si me pide el Hamming code completo, sería completito. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Ok. Se entiende, se entiende. Bueno, entonces, pues, otro tipo de ejercicio también, muy común, es con el tema de data comprehension. Que en este caso, por ejemplo, me da el siguiente código, o sea, me da el siguiente mensaje, en el cual básicamente cada número 1, perdón, sí, que el número 1 representa X, que el número 2 representa Y, que el número 3 representa el espacio. Entonces, básicamente yo escribo eso, escribo esto que está, lo que me decía el problema, como dato, básicamente. El número 1 representa X, el número 2 representa Y y el número 3 representa el espacio. Bueno, y me tira este
esta combinación de números, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer esto? Yo estos números debo pasar a literales, tengo que pasar en formato de X y espacios. O sea que todos estos números tienen que estar representados como letras, básicamente. El mensaje quiere representar en formato de letras. Entonces, lo primero que yo hago en estos casos es marcar cuáles son los espacios. En este caso mi espacio es el 3. Entonces marco el espacio encima de cada 3. Se dan cuenta, acá hay un 3, acá hay otro 3, acá hay otro 3, acá hay otro 3, acá hay otro 3. Entonces lo que yo hago es que marco el espacio arriba de él y separo todos los elementos que están entre espacios. El primer elemento, que es el 2, 2, 1, 2. El segundo elemento es el 1, 1. El tercero es un 4. El cuarto es un 1, 2, 1. Y el quinto es un 5. Después de separar todos estos elementos, yo tengo que tener en cuenta que entre cada espacio se va a ir formando, o sea, si se dan cuenta, acá por ejemplo hay un 4. Y yo no sé qué letra es un 4. Yo sé que el 2 sé que es un I, el 2 sé que es un I, el 1 sé que es un X, el 2 sé que es un I. Entonces esto yo puedo representar simplemente como I, X, I. Esta primera parte. Pero acá, por ejemplo, yo no sé qué es un 4. El problema no me da que es un 4. Entonces, ¿qué yo hago en este caso? Todo lo que hay entre espacios representan una nueva palabra en mi diccionario que ya tengo. Este es mi diccionario que tengo hasta ahora. Entonces, yo voy a mirar. Acá está el primer espacio. Entonces, todo lo que está delante de ese primer espacio representa la siguiente palabra de mi diccionario, que va a ser para el 4. O sea que el 4 va a ser 2, 2, 1, 2. Después, o sea, básicamente todo lo que hay entre espacios representan una nueva palabra en el diccionario. Una nueva. Entonces, por ejemplo acá. Después, entre mis dos espacios tengo un 1, 1. En este caso, esto representa el 4 y ahora esto va a representar el 5. O sea que 5, en mi diccionario el 5 va a representar el, perdón, acá escrito, ¿no? Sería I, X, I. Y el 5, que es 1, 1, se refiere a XX. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy haciendo? Sí. Ok, bueno. Después, veo el siguiente elemento. El siguiente elemento es solamente un 4. Y uno puede pensar, bueno, este fue mi quinto elemento, entonces este ya va a ser mi sexto elemento. Pero en realidad no, porque el número 4 en sí ya está llega como una palabra en el diccionario. O sea que yo no puedo escribir que el 6 va a ser I, X, I. No puedo hacer eso. O sea, todas las palabras que yo voy agregando dentro de este diccionario que tengo acá tienen que ser nuevas, no tienen que ser repetidas. Y en este caso, este se repite con este, entonces no represento. O sea que con este 4, básicamente va a seguir entendiéndose siendo 4. Entonces, mi 6 no se puede repetir, entonces no va a hacer esto. Después veo. La siguiente combinación es el 1, 2, 1. Entonces veo si el 1, 2, 1 se repitió. En ningún lado se repitió. Entonces esto va a ser el sexto. Entonces 1, 2, 1 se refiere a X y X. Veo el siguiente. ¿En la palabra 7? En este caso el 5. Yo veo que el 5, o sea, el 7 va a ser XX. No puedo hacer eso porque este X ya está acá. Entonces no puedo repetir, entonces no. Este 5 acá va a seguir manteniéndose como 5. Y la misma cosa con el 6, que está acá. Yo esto podría agregar acá como 6, que es X y X, pero no puedo porque este ya se repite con este, entonces no puedo. Entonces, ese 6 de acá va a seguir manteniéndose como 6. ¿Me entendieron? Entonces no tengo ninguna palabra 7. Tengo únicamente estas 6 palabras dentro de mi diccionario. Entonces, ahora lo que hago es, básicamente, pasar todo esto, estos números que anoté acá, pasar en formato de letras. El 4 es I, X, I. El 3, un espacio. El 5 es el XX, espacio. El 4 es de nuevo I, X, I, espacio. El 6 va a ser X y X. El 5, vuelvo a repetir, que es XX,
espacio, y el 6, que se vuelve a repetir, X y X. Entonces esta básicamente es mi conjunto de letras que representan este conjunto de números. O sea que esto es equivalente a esto. ¿Se entendió? Una pregunta. Eso Sí. de asignar cosas así al 4, por ejemplo, ¿se puede hacer nomás? Tipo, ¿por qué se puede hacer eso? O sea, ¿por qué este 2, 1 es 4? Sí. Porque no sé si me estás pidiendo una explicación técnica, pero la explicación técnica no sé. Lo que sé es que siempre que esté delante de un espacio, todas las palabras que estén delante de un espacio van a representar una nueva palabra. Pero entonces no puedo, por ejemplo, asignarle otra cosa, ponerle un 5. Entonces mi respuesta, el resultado va a ser diferente otra vez. No puedes hacer eso. Siempre tiene que ser relativo. O sea, y lo último que me dio el enunciado, que era un 3, que el 3 es el espacio, yo tengo que tener una palabra 4, sí. Siempre tengo que empezar así, en orden creciente. El primer conjunto de números va a ser 4, el segundo va a ser 5, y así. El tercero va a ser 6. No es que puedo obviar el 4 y tener 5, 6 y 7 sin el 4. No puedo hacer eso. Ya. Siempre tiene que ser en orden ascendente el número. Si lo último que me dio el enunciado era 3, entonces lo siguiente que yo voy a armar va a ser 4, 5 y 6. ¿Hay otra consulta? Bueno, ¿tiene otra consulta? Algo que me pidieron que se pueda explicar es el tema de los gates y los Boolean operations. Entonces, así como ya expliqué hace rato, las operaciones booleanas son estas, que son el AND, el SOR, el OR y el NOT. Estas, así como dije hace rato, reciben 2 inputs y dan un resultado uno solo. O sea, el NOT lo que recibe 1 y da un 1 a la vez. Bueno, y los gates se refieren a estas operaciones, que son el AND, el OR, estos son los gates también. Bueno, después tenemos otro concepto, que es el concepto de flip-flop, que básicamente es un circuito en el cual se mezclan estos gates y se obtiene como resultado un único número. Estos tipos de ejercicios, por ejemplo, los inputs pueden variar, básicamente es lo que el usuario ingresa. Por ejemplo, si el usuario ingresa con 1 y acá ingresa un 0, para este primer OR, yo debo tener acá un 1, tener ahí un 1, y para el siguiente, acá mi 0 va a pasar por un NOT, entonces acá va a ser 1. Y... Bueno, el AND, nosotros sabemos que, o sea, en el OR, si yo ya tengo un 1, ya sé que sí o sí mi output de este OR va a ser un 1 otra vez. Porque por más que acá sea 0, o sea 1, siempre ya va a ser 1 el resultado. O sea, si yo con saber solamente un input ya puedo ya saber cuál va a ser el otro, ¿verdad? Eso puedo saber cuál va a ser el output. Entonces este 1 recorre todo este camino, llega acá. Entonces acá va a ser 1, 1. El AND, entre 1 y 1, va a ser 1. Entonces acá va a ser 1, 1. Esto ya no importa porque en realidad mi output ya fue 1. Y acá el OR también, como chequeo, llega acá el 1. Entonces 1, 1, me da 1 otra vez. Y el 1 sale como output. Me meto un quilombo acá, pero voy a repetir otra vez. Si por ejemplo yo elijo un 1 y elijo un 0, este 1 llega acá, llega el OR, yo ya sé que el OR necesariamente, si es que uno de los inputs es 1, necesariamente mi output va a ser 1. Entonces este 1 se va como output ya y también recorre esta parte de abajo, que va desde el AND
el AND me quedo con 1, 1. Salió un 1. Este 1 recorrió esta parte. Yo con el OR. 1, 1 OR. Me da 1 otra vez. Y así sale. Queda como el 1. Yo ya veía ese lío ya previamente. Así. O sea que básicamente los flip-flops son estos circuitos. Y si mal no recuerdo, el año pasado en el examen, en el midterm salió un circuito no muy complicado. Y así entonces échale también un ojo a esta parte. Por ejemplo, este ejercicio me pide cuál es el output de este circuito. Entonces, este circuito está compuesto de 3 sorts. Sort. Entonces, voy a empezar desde acá, porque si me doy cuenta, para por ejemplo, usar para poder saber el resultado de este y de este sort, necesito primero el resultado de este, entonces empiezo por este de acá. Yo sé que el sort entre un 1 y un 0, esto me va a dar 1. Entonces, este 1 recorre acá y me queda el sort entre 0 y 1. Entonces, ¿qué número voy a tener que poner acá? 1. Sí. Voy a poner el 1. Este 1 recorre hasta acá, llega en este sort. ¿Y cuánto va a ser el output? 0. 0, sí. Porque así como dijimos, el sort necesariamente tiene que ser números desiguales para poder dar 1. Entonces, en este caso era un 1 y un 1, entonces me dio 0. Entonces el output de este circuito es 0. ¿Me está claro? ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, Se entiende todo. ok. Bueno, después, por ejemplo, hay otro, este ejercicio un poquito más complicado. Pero me pidieron, entonces quiero mostrarles igual. Básicamente, este ejercicio lo que me pide es, en realidad, todo este circuito que está acá, todo este circuito, representa una operación. Ella puede ser suma o resta de cualquier número binario. Puede ser suma de 1 o puede ser resta de 1, 1 o lo que sea. Entonces, este ejercicio lo que me pide es encontrar cuál es el patrón, o sea, qué operación hace este circuito de acá. Eso también es una importancia de los flip-flops, que si se combinan de manera correcta pueden derivar una operación, para no tener que hacerlo de manera algebraica, simplemente. Bueno, entonces acá, por ejemplo, tenemos puse este como ejemplo, que sería el 1, 0, 0. Este 0 baja hasta acá. Este 1, 0 me va a dar 1. Para que es un sort. Este 0 pasó por acá, se convirtió en 1. Y este 1 baja acá. O sea que este 0 va a ser, uno de los inputs va a ser 1. Este 0 bajó directamente, o sea que este de acá va a ser 0. Hago un sort entre 0 y 1. Me va a dar 1 otra vez. Y después, el siguiente, que es un 1. Este 1 baja hasta acá. Acá va a ser 1. Este 0 se puso negativo acá. O sea, pasó por un not. Entonces acá va a ser un 1. Y este 1 que vino desde acá subió, o sea, pasó por acá y llegó acá. Entonces me quedó un AND de 1, 1. AND de 1, 1. Entonces me quedó 1. Y sobre de 1, 1 me da 0. Bueno. Este circuito básicamente lo que hizo fue restar este bit que tengo acá, restarlo con 1. Se hizo esto, 0, 0, menos 1. Este 0 menos 1 me va a dar 1 por un carry in. Entonces 0, 0, perdón. No, carry in 1, 0, 0 me va a dar 1. Y acá un 0 me da 1. No, perdón. 1. Y acá 0. Entonces, básicamente este circuito lo que hace es restarle 1. Y se van a preguntar cómo me di cuenta. Ni yo sé. O sea, tuve que ver la respuesta porque, así como les dije, es muy complicado. No creo que pongan algo así porque uno tendría que probar varias veces para poder darse cuenta con varios patrones para poder darse cuenta de qué operación en realidad se está haciendo. Porque hay infinitas
infinitas combinaciones, infinitos bits de sumas o restas que se puedan hacer. Entonces, esto básicamente no creo que salga. Pero para que sepan igual, podemos probar con otro bit. Por ejemplo, sea el 1, 1, 1. Entonces acá este 1 bajo acá, y acá el 1, entre 1 1 me va a dar 0. Este 1 de acá pasó por el NOT, entonces se volvió 0 y bajó hasta acá. Entonces acá va a ser 0. Este 1 bajó, entonces me quedó 1. Este 1 de acá pasó por el NOT, se volvió un 0 acá. Este 0 de acá pasó por acá, se quedó un 0. Entonces este AND me quedó con 1, 0, me quedó con 1, 0. Entonces acá me quedó 0. Y acá 1, y acá me vuelve a quedar otra vez 1. Entre 1 y 0. Entonces básicamente yo de... Ahí la AND quedó con 0, 0. 0, 0, sí. AND quedó con 0, 0. Sí, tenés razón. Bueno, 0, 0 volvió a 0. Sí. Entonces acá de 1, 1, 1 pasé a 1, 1, 0. Entonces, esto quiere decir la resta con 1. 1, 0 me dio 0. 0, 1 y 1. Bajo el 1 acá, bajo el 1 acá. Entonces, básicamente lo que hace este circuito es la resta con 1. Esta resta. Por cada bit que yo le meto. Por cada patrón de bit que le meto. ¿Se entendió esta parte? ¿Hay alguna duda? Así como les dije, es básicamente para saber nomás cómo interpretar la lógica de estos circuitos. Pero un ejercicio que te pida la combinación de o que si hace una suma o si hace una resta, no creo que salga. Pero está bien para practicar estos circuitos y agarrarle más ritmo también a esto. Y así. Y eso. Después también preparé esto de base 10. O sea, de los números de base 10 a binario, pero creo que ya saben todo. Ya hicimos también durante estos ejercicios. Y así, no sé si hay algún otro ejercicio o pregunta que tengan. Pero... Ale, te mandé una pregunta por WhatsApp. Mira. Esta fue la primera operación que produce output 1. Voy a tener pantalla ya, quitarle el screen al mensaje. Bueno. Terminar. Voy a convertir otra vez mi pantalla. Bueno. Básicamente esta es la pregunta que me dijo Felipe. Voy a copiar y pegar también las operaciones. Bueno, básicamente el ejercicio lo que me está pidiendo es cuál de estas operaciones booleanas produce el output 1 para el menor número de input patterns. O sea, para el menor número de inputs. Produce the fewest number of input patterns. O sea,
con estos input parents se refieren a estos input parents. Se refiere a eso. Y me pregunta cuál de estos produce 1. No entiendo muy bien la pregunta, la verdad. O sea, Según yo entiendo es AND porque es de acuerdo a los inputs que le pones, la única vez que te va a tirar un 1 Sí. va a ser una sola vez. Sí, tenés razón. Porque solamente con... Claro, porque me pregunta en la menor cantidad de estos patrones. Y en la menor cantidad de estos patrones es en el AND, porque en el AND solamente con 1. En un patrón me da el 1. ¿Y el not? El NOT... También. es que creo que no cuenta, o sea, el NOT no se considera en sí como una boolean operation, creo. Por eso ni siquiera está entre las opciones. Pero en este caso lo pide tipo patterns, tipo, se refiere a lo en... Según yo entiendo, o sea, quería aportar esto, es cuando te dice Boolean operation es, por ejemplo, AND, por ejemplo, se puede interpretar como una multiplicación y OR como una suma. Entonces, como NOT lo único que hace es invertir, entonces yo pienso que es por eso que no se toma como una operación booleana. Sí. Así es. Entonces, básicamente así como dijo el compañero, cuando se refiere a Boolean operations, no se le considera el NOT. Y así. La respuesta sería AND. La respuesta sería AND, porque solamente en una combinación se tiene el 1. Solamente 1. Para el OR yo tengo 3 combinaciones y para el SOR tengo 2 combinaciones. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Necesita otra consulta? No, ok. Ahí vi que pusiste en el chat también otro. Ya. Quitarle fin al mensaje. La operación NOR, es decir, bueno, la operación NOR se refiere a una negación del OR. Entonces sería la opción B. Porque, o sea, con NOR se refiere a que tengo un OR, pero yo le niego. Esta N básicamente significa negar el OR. Entonces, básicamente, si yo tengo así, ahí, se referiría básicamente a eso. NOR y un NOT. Perdón, un OR y un NOT. ¿Se entiende? Sí. Ok. Por ejemplo, hay otra compuerta también que se conoce como NAND, que básicamente es lo contrario. O sea, es lo mismo pero con AND. Negación del AND. Que sería, tengo así, tengo mi AND y le niego. AND, NOT. Básicamente esta N que está al principio lo que hace es negar con un NOT. ¿Hay otra consulta?
puede ser también que solamente representen con el circulito después del OR. O sea que Sí, sí, también se puede de esa manera. O sea que esto es equivalente a... Son la misma cosa. en este caso, por ejemplo, nos conviene hacer nomás la tabla del OR normalmente y después cambiamos todo, ¿verdad? Sí, ¿a qué te referís? Y por ejemplo, si tenemos que hacer una tabla de la verdad, tipo como el de OR, así de 0, 0, 0, así, por ejemplo. Sí. Tenemos que hacer tipo todo el de OR normal y después invertimos todito. Sí. Sí. O sea, en realidad vas a hacer lo normal y invertir. Tipo, si haces una tabla de la verdad para not, va a ser inputs y output. Entonces acá si es 1, 1, pues el not, pues el NOR. Si es, puede ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces para 0, 0, yo sé que el OR 0, 0 me va a dar 0, pero como es not, entonces el invierto va a ser 1. El 0, 1 en OR me va a dar 1, pero como es NOR me da 0. Lo mismo acá, es lo mismo acá. O sea, básicamente es invertir, o sea, cambiar esto. Cambiar, negar los outputs. ¿Se entiende? Sí, gracias. Dale. ¿Sí? ¿Otra consulta? A ver. Un poquito más lindo. Sí. Si no hay nada más, yo creo que ya podemos dejar la clase por acá. Voy a ordenar un poquitito mejor todo esto que le estoy agregando y le voy a estar pasando también. Y voy a agregar también al Classroom que les pasamos esta semana. Y así. Así, si tienen otra consulta o algo así, pueden preguntarme nomás al privado en el grupo, no hay problema, y les voy a ayudar. Y así. Así como les dije, mi recomendación para la parte teórica es estudiar principalmente todo lo que el labio dio. Tipo, si es que ven en el libro algo que el labio no dio, traten de priorizar, no prioricen eso, prioricen todo lo que el labio les dio de teoría, todos los practice, los homeworks, y después, si tienen tiempo, estaría bueno que complementen con el libro. Y así. ¿Sí hay otra consulta? Si no, vamos dejándonos ya por acá. Bueno, y eso. Muchas gracias por conectarse y éxito para esta semana de exámenes, que ya es la última. Perdón. Gracias, Alex. Gracias. 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 Chao.